Vamos a hablar sobre problemas de la glándula tiroidea. Específicamente nos vamos a centrar sobre el hipotiroidismo. Esta es una patología frecuente, sin embargo, aún poco conocida por la población. Y esta noche vamos a intentar proporcionarles la información precisa, clara, para que ustedes mismos puedan evaluarse y ver si pueden consultar con un especialista en el tema. Siguiente, doctor Carlos. Doctor Carlos, siguiente, sí. La pregunta es, ¿todos tenemos glándula tiroides? Y esta pregunta yo la planteo debido a que muchos pacientes acuden a la consulta y te hacen la pregunta, doctor, estoy asustada porque tengo tiroides. ¿Es malo tener tiroides? Veamos. Veamos qué nos dice el slide. Sí, todos tenemos tiroides, todos, sin excepción, ya sea el color de piel, seamos gordos, flaquitos, altos, bajos, de donde provengamos, todos nacemos con la glándula tiroidea, todos tenemos tiroides. ¿Y dónde se encuentra la tiroides? Se encuentra en la parte anterior del cuello, como pueden ver en el círculo rojo, y esta glándula, siguiente, tiene la forma de una mariposa. Todos la vamos a tener y es muy importante porque esta pequeña glandulita va a controlar muchos órganos de nuestro cuerpo, entre ellos el corazón, el riñón, las funciones del cerebro, nuestra piel, que también es el órgano más grande que tenemos en nuestro organismo, el tracto gastrointestinal también tiene que ver mucho con la tiroides. Entonces, para que ustedes puedan ver que esta pequeña glándula funcionando de una manera adecuada, va a poder controlar todos los órganos de nuestro cuerpo. Siguiente. Eso es para recalcar la importancia. ¿En quién es más? ¿Qué es el hipotiroidismo? ¿Cómo vamos a definir el hipotiroidismo? Normalmente la tiroides, que no está enferma, que está funcionando adecuadamente, va a producir las que son las hormonas tiroideas, ¿no? La T4 y la T3. Sin embargo, cuando esta glándula no funciona, deja de funcionar, se agota, se enferma por factores que ya lo vamos a revisar, no produce las hormonas en la misma cantidad o en la misma proporción y viene el hipotiroidismo. Entonces, el hipotiroidismo se define como la falta de producción de hormonas tiroideas por alguna afección que padezca la glándula tiroides. Vamos a revisar en el siguiente slide en quiénes es más frecuente esta enfermedad. El grupo humano que con más frecuencia lo tienen, pueden ver en el dibujo, son las mujeres. 14 veces más se presenta en mujeres que en varones. En el siguiente gráfico, yo les muestro que el 5% de la población padece de una patología de hipotiroidismo, 14 veces más frecuente en las mujeres, como les he mencionado, y aumenta con la edad. Es decir, conforme nosotros vayamos envejeciendo, es mucho más frecuente que se produzca el hipotiroidismo y la disfunción de la glándula tiroidea. Siguiente, doctor. ¿Qué causa el hipotiroidismo? En este slide vamos a ver las dos principales causas de hipotiroidismo en nuestro medio. La primera es cuando nosotros por algún gen, por algún factor de nacimiento, tenemos esa capacidad o esa anomalía de producir unas sustancias llamadas anticuerpos. Ustedes lo habrán escuchado ahora por el tema del COVID, los anticuerpos, después de tener una infección se producen un anticuerpo. Generalmente son sustancias que van a atacar a un virus, a una bacteria. Sin embargo, estos anticuerpos también se pueden producir y pueden atacar a nuestros propios órganos. Y esta es la principal causa de hipotiroidismo, cuando nuestro organismo produce anticuerpos y estos anticuerpos atacan y destruyen la tiroides. Es la principal causa de hipotiroidismo en nuestro país y a nivel mundial y se conoce, como pueden ver en el siguiente gráfico, como enfermedad de Hashimoto. Siguiente, doctor. La segunda causa, pues en nuestro país, antes era la primera,
Y actualmente por la suplementación de yodo en la sal que ya se consume en nuestro país ha disminuido mucho. Sin embargo, aún lo encontramos sobre todo en las zonas de la sierra. Ancash es un lugar donde se ve bastante aún esta patología. Es el bocio endémico. La tiroides emplea el yodo para producir las hormonas tiroideas. Cuando no hay una suficiente cantidad de yodo, un suficiente aporte de yodo en la dieta, que es pues pequeña, ¿no? Es, con suplementos en la sal se ha logrado suplir esto, produce la disfunción de la tiroides, no produce hormonas tiroideas y por lo tanto aumenta de tamaño y aumenta el volumen cervical, lo que se conoce como bocio, como coto, ¿no? También en algunas zonas de nuestro país. Siguiente. Aparte de estas dos causas frecuentes de hipotiroidismo, tenemos otras causas también, no menos importantes que las primeras, y siempre hay que estar atentos, ustedes que nos están escuchando. La tiroiditis, producida por infecciones, son virus principalmente, y también bacterias que atacan a la tiroides. También hay algunos reportes ahora que COVID, ¿no? El COVID produce este tipo de hipotiroidismo, ¿no? Primero cuadros de inflamación, tiroiditis y posteriormente la evolución a un hipotiroidismo. Generalmente la causa es viral. También podemos encontrar, siguiente, entre las causas de hipotiroidismo, aquellas personas que se exponen a radiación cervical. Por ejemplo, aquellos que tienen algunas tumoraciones cerebrales o tumoraciones pulmonares o tumoraciones de ganglios a nivel cervical, muchas veces reciben radioterapia. Y al recibir esta radiación, sobre todo a nivel del cuello, puede predisponer a un hipotiroidismo por destrucción. Siguiente. Otra causa también ahora que está incrementándose en frecuencia en nuestra población es la cirugía tiroidea por cáncer de tiroides. Hay personas que pues tienen los nódulos tiroideos, le detectan cáncer de tiroides y tienen que ser operados, ¿no? Al momento de la cirugía se extrae la tiroides y al no haber tiroides no hay hormona, es una causa de hipotiroidismo. Asimismo, personas que tienen el bocio, la tiroides demasiado grande que llega a impedir la respiración, es indicación de cirugía y también se extrae la glándula tiroidea y quedan sin tiroides, sin producción hormonal, derivando lo que es el hipotiroidismo. Otra causa también encontrada en nuestro medio es la terapia con yodo. De repente en uno de nuestros oyentes existe algún paciente que antes ha tenido hipertiroidismo, o sea, el aumento de la función de la tiroides, y parte del tratamiento de esta enfermedad es dar yodo. Al dar el yodo, la tiroides se quema y por lo tanto ya no produce hormonas y el paciente queda hipotiroideo. Y una última causa que pues es menos frecuente, sobre todo el diagnóstico es en la infancia, desde el nacimiento hasta los primeros años de los niños, el hipotiroidismo congénito. Cuando el paciente nace sin tiroides o nace con una tiroides muy pequeña o una tiroides que no se encuentra netamente en la zona que les mencioné, que es la parte anterior del cuello, puede estar un poco más arriba o debajo de la lengua, o simplemente tienen tiroides, pero tiene alguna alteración que hace que esta no funcione bien. Entonces, eso se conoce con el hipotiroidismo congénito. Un adulto que se haga este diagnóstico es un poco raro, ¿no? Generalmente el diagnóstico se hace en los primeros años de la infancia, infancia temprana, infancia tardía. Siguiente. Ahora, después de conocer las causas que ocasionan hipotiroidismo, vamos a hablar sobre qué es lo que nos produce tener hipotiroidismo, qué es lo que yo puedo sentir para yo poder sospechar que puedo tener esta enfermedad. Tenemos la imagen que pueden ver como la piel agrietada, que significa la piel seca. Siguiente, doctor. La piel seca generalmente se forman como fisuras, como grietas, a nivel del tobillo, a nivel del dorso de las manos, a nivel de la espalda o la zona de los muslos, porque la tiroides también tiene que ver mucho con el funcionamiento adecuado de la piel. La caída de cabello, pero no es una caída de 3, 4, 5 cabellos. Se habla que tiene que ser una caída de 15 a 20 cabellos a más, ¿no? O cabellos en mechones, como pueden ver en la imagen.
El cabello también de los pacientes con hipotiroidismo se vuelve un cabello muy frágil. Ustedes agarran su cabello, lo pueden doblar en dos y ven que el cabello no regresa a su forma, se queda como una señal. Eso es un signo de cabello frágil y también puede indicar una patología tiroidea. En la siguiente imagen ven las cejas. En la parte externa de las cejas, la paciente no tiene no tiene pelitos, no tiene cejas, ¿no? La pérdida de esa zona de la ceja, de la parte externa, la que está más cerca a la sien, también se conoce como un signo de hipotiroidismo. Las uñas frágiles, aquellos pacientes que no pueden tener uñas largas o que las uñas se le descascaran como cáscara de huevo, algunos lo refieren así, doctora, mis uñas se descascaran como la cáscara de un huevo o y se parten, es también un indicio de hipotiroidismo. El acné en edad adulta, ¿no? El acné en adolescentes, en prepúberes, es frecuente por el cambio hormonal, ¿no? Sin embargo, hay mujeres de más de 30 años, incluso más de 50 años, que acuden por acné. A esa edad no es frecuente y siempre hay que ampliar el estudio del acné. Y dentro de ese estudio está buscar si existe alguna patología en la glándula de la tiroides, hipotiroidismo en este caso. Siguiente, doctor. Y siguiente, ahí vamos a ver los nombres de todo lo que les mencioné. ¿Qué síntomas más? Sí, siguiente, podemos nosotros observar el síntoma que generalmente a todos llama la atención, el aumento de peso, ¿no? Pero aquí, ojo, y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, que no todo aumento de peso significa tener problemas en la tiroides, porque el aumento de peso es multifactorial, no solamente tiene que ver la función de la tiroides, es parte del screening de hipotiroidismo a todo paciente obeso, evaluar la adecuada función de la tiroides. Sin embargo, la alimentación y el sedentarismo es lo que marca más el origen de esta enfermedad. Pero sin embargo, es un síntoma que el paciente refiere y hay que tomarlo en cuenta. El estreñimiento o el cambio de los hábitos defecatorios. Por ejemplo, hay pacientes que usualmente iban al baño 2 veces al día y ahora van una vez o pasando un día, que bueno, cambian el régimen. Esto también es un signo de que puede haber un problema en la tiroides, porque lo que hace las hormonas normalmente es ayudar a que el intestino funcione bien y uno puede ir al baño todos los días. Idealmente sería 3 veces al día, ¿no? 2, 3 veces al día en un buen tránsito intestinal. Pero al no haber hormona tiroidea, el intestino es lento, es perezoso y uno disminuye su hábito o su frecuencia defecatoria. Intolerancia al frío. Personas que en verano están con chompa, que incluso al exponerse al sol sienten frío, o en el invierno tienen que usar 4 o 5 chompas, 3 frazadas, 3 medias para poder sentir calor, ¿no? No hay un buen control de la temperatura corporal. Eso también es otro síntoma de hipotiroidismo. Cambios en la presión arterial. Usualmente estos pacientes presentan la presión alta, pero la que está por debajo. No sé si ustedes fueron a medirse la presión y siempre les dicen, tiene 120 sobre 80 o tiene 130 sobre 90. La segunda, la que es 80, 90, esa es la presión, se llama presión diastólica, la que se ve alterada en estos pacientes. Algunos que tienen hipotiroidismo muy descompensado, pueden presentar incluso hipotensión, presiones bajas, muy bajitas, incluso pierden también un poco la estabilidad y pueden desvanecerse. Los latidos del corazón se hacen lentos, la frecuencia del corazón se enlentece por la falta de estas hormonas. También el paciente refiere cansancio, durante el día tiene sueño, se siente fatigado, no puede realizar sus actividades como lo solía hacer y en la noche no puede dormir, padece de insomnio. Esto es un cambio del ritmo del sueño muy frecuente encontrado en personas con patología tiroidea y siempre hay que investigar al respecto. Y asimismo, otro síntoma es que, siguiente doctor, la tiroides puede ir aumentando de volumen. Al no producir la hormona tiroidea, aumenta de volumen, aumenta el edema a nivel de las cuerdas vocales y produce la voz ronca, ¿no? Otras manifestaciones adicionales que les quiero mencionar que también hay que tener en cuenta para hacer el descarte de hipotiroidismo que nos puede evidenciar
es pacientes que tienen infertilidad. Parte del estudio de no poder gestar, de no poder quedar embarazada, es el estudio de la función de la tiroides. Asimismo, la disminución de la libido, del apetito sexual, tanto en mujer como en varón. Siempre se pide como o parte de la evaluación las pruebas de función tiroidea. La anemia, una anemia que no tiene una causa encontrada, ¿no? Le preguntas a la paciente, es una paciente que come bien, una paciente que no tiene sangrados y tiene una anemia, ¿no? Parte del estudio es ver la función de la tiroides. El sangrado menstrual abundante o en caso de que la mujer ya esté en la menopausia puede presentar pequeños sangrados aislados. También es un indicador de hipotiroidismo, ya que al no haber hormonas tiroideas, la sangre no coagula adecuadamente y el paciente tiende a tener estos sangrados con mayor frecuencia. Las personas jóvenes, adolescentes y las adultas jóvenes, al estar con hipotiroidismo no tratado, pueden dejar de menstruar. Pacientes que acuden por falta de menstruación, parte del estudio y descarte es hipotiroidismo. El colesterol elevado de difícil manejo, un paciente que pese a estar recibiendo tratamiento, sigue con colesterol alto, no hay un buen control del mismo, entonces tenemos que evaluar que la tiroides esté bien. Y estados depresivos, sobre todo las revisiones de depresión nos sugieren que hay que evaluar siempre la función tiroidea antes de asumir que sea una depresión neta y que no se deba a la alteración de estas hormonas. Siguiente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo diagnosticamos? Es muy importante y para mí es lo más relevante aquí al momento de hacer el diagnóstico, la entrevista que hace el médico al paciente para poder obtener todos los detalles mínimos ya mencionados y el examen físico. Ahora, hoy por hoy, no tenemos esa posibilidad en muchos casos de hacer el examen físico, sin embargo, con una buena historia clínica, una buena entrevista, los médicos endocrinólogos podemos ayudarlos a descartar esta patología. Aparte de esto, necesitamos de pruebas auxiliares, de exámenes. ¿Qué exámenes? Para que ustedes tengan conocimiento, las hormonas, esos son los nombres, TSH, T4 libre, seguro por ahí lo habrán escuchado. Anticuerpos, siempre es importante estudiar la causa del hipotiroidismo. Si a mí me diagnostican hipotiroidismo y estoy tomando ya el tratamiento, siempre es bueno saber por qué soy hipotiroidea. Si tengo el Hashimoto por los anticuerpos, o si tengo un bocio, o si tengo un nódulo, o de repente investigar alguna otra cosa más a fondo de acuerdo a los antecedentes del paciente. Siempre se recomienda que todo paciente que tenga hipotiroidismo sepa por qué tiene el hipotiroidismo. No puede desconocer la causa de su enfermedad. Para eso pedimos anticuerpos, para eso pedimos una ecografía tiroidea que nos ayuda mucho a los endocrinólogos para llegar a la causa, a la etiología del hipotiroidismo. Siguiente. ¿Cómo hacer los controles? Eso es muy importante, sobre todo porque he visto pacientes que dejan el control de su enfermedad por mucho tiempo. Y aquí la respuesta para que tengan en cuenta. Al iniciar el tratamiento o al haber un cambio en la dosis del fármaco que está tomando el paciente, por ejemplo, o le suben la dosis o le bajan la dosis, el control tiene que ser cada 6 semanas. No puede ser cada 3 meses, cada 6 meses o cada año, porque no nos va a ayudar a llevarlo a un adecuado control. Entonces, es importante tener en cuenta este tiempo. 6 semanas cuando recién me hacen el diagnóstico o cuando mi endocrinólogo me sube o me baja la dosis de mi pastilla, de mi medicamento. Siguiente. Cuando ya estoy controlado, si el paciente está controlado, está con una dosis estable, por lo menos en 2 controles consecutivos, ya le decimos, bueno, señora, hemos llegado a su dosis, por el momento su control puede espaciarse más tiempo. Ya no es 6 semanas, puede ir entre 6 meses a 12 meses, ¿no? Dependiendo ya de la coordinación con su médico tratante. Siguiente. ¿Y cómo trato el hipotiroidismo? ¿Qué es lo que uno debe tomar el hipotiroidismo? Se toma una hormona llamada levotiroxina, que es la hormona tiroidea
que la tiroides no puede producir, ¿no? Si yo les mencioné al inicio T4 y T3, esta es una T4 artificial, por así llamarlo, que se ingiere por vía oral. En nuestro país solamente la tenemos por vía oral para el control de la patología tiroidea. Se toma siempre, ojo con esto, 1 hora antes del desayuno y debe ser con agua, no con café, ni con leche, ni con Quaker, ni con agua con limón, ni con ningún extracto. ¿Por qué? Porque esta pastilla se absorbe en el intestino y es muy frágil. Miren ahí el dato. De la pastilla que yo tomo, de toda la pastilla, solamente se me va a absorber 3/4 de la misma, o sea, el 75% de la pastilla, no se me absorbe el 100%. Y si yo la tomo con café, la tomo con un jugo, la tomo con leche o con alguna otra bebida, ya no se va a absorber el 75%, se va a absorber solamente la mitad o menos de la mitad. Y eso es un problema porque no vamos a tener buenos controles. Entonces, no olviden, es 1 hora antes del desayuno y siempre con agua. Siguiente. Los tips también para un buen control que tienen mucho que ver con la ingesta del medicamento y el modo de almacenamiento. La levotiroxina, que es la hormona, la pastilla que se toma para la tiroides, por lo menos debe estar separada 4 horas de cualquier otro medicamento que el paciente tome, sobre todo si son suplementos vitamínicos como hierro, vitamina D, complejo B. No puedo tomar la levotiroxina a las 7 de la mañana y a las 9 tomarme el hierro, porque voy a alterar la absorción. Siempre se sugiere separarlo 4 horas. Otro fármaco que altera mucho la absorción es el omeprazol y la ranitidina. Se sugiere no combinarlos. Si el paciente toma omeprazol, siempre se sugiere cambiar la dosis de la mañana del omeprazol para la noche, para que no intervenga con la levotiroxina, o en su defecto se podría pasar la levotiroxina para 4 horas después de la cena. Eso ya coordinando con el paciente, siempre es bueno que ese dato se lo den a su endocrino. Doctor, tomo hierro, doctor, tomo vitaminas, doctor, tomo calcio, tomo vitamina D, complejo B, tomo omeprazol. Siempre ese dato es importante recalcarlo en cada consulta para nosotros poderles decir el momento ideal de la toma de la levotiroxina. Siguiente. También es importante que usen cortadores de pastillas, sobre todo si es que, por ejemplo, el endocrinólogo les receta 3/4 de una pastilla o la mitad de una pastilla o 1/4 de una pastilla de 100, ¿no? A veces suele pasar. Siempre usar cortadores, porque al cortarlo con la cuchara o con el cuchillo, el corte no es tan preciso y la dosis que se toma no es exacta. Entonces, siguiente, ahí hay una muestra de un cortador. Es bueno que ustedes lo puedan adquirir para que puedan tener una dosis más precisa. Sin embargo, lo que yo les sugiero y las sugerencias, que en realidad es como un consenso entre nosotros los endocrinólogos, siguiente, es que el paciente intente comprar la presentación que el endocrino le indica. Actualmente tenemos presentaciones diversas de levotiroxina en el mercado, ¿no? Que van desde las dosis más bajas, que es 25 microgramos, hasta las dosis más altas, que son 200 microgramos al día. Hay múltiples presentaciones, pero en caso de que no se pueda adquirir la presentación precisa, el corte tiene que ser con un cortador de pastillas, es para tener mayor precisión. Siguiente. Y lo otro importante es que cuando empiezan con un tipo de pastilla, una marca de levotiroxina, se sugiere no cambiarla, porque al momento de hacer el cambio, los niveles varían y algunos pacientes, aunque les parezca mentira, al momento de cambiar entre un tipo de levotiroxina con otra, tienden desbalances en el control y tenemos que incrementar la dosis o bajar la dosis. Entonces, por eso se recomienda tratar de mantener una levotiroxina estándar, una sola marca, un solo tipo, a través del tratamiento. Y si lo va a variar, avísele al endocrinólogo para no haber confusiones al momento de titular la dosis del paciente. Siguiente. Otra cosa muy importante, y que esto a menudo es un error que cometen muchos de los pacientes, es guardar la levotiroxina en los pastilleros para que no se olviden de tomarla. Eso es un error.
porque la levotiroxina tiene una cubierta, bueno, siempre en las presentaciones, cualquiera sea la levotiroxina, tiene una cubierta de aluminio y esa la va a proteger de la humedad, de la temperatura ambiente. Lima, que es una ciudad muy húmeda, ¿no? Si nosotros sacamos a la levotiroxina y la guardamos en un pastillero, la humedad la va a afectar y esa levotiroxina no va a ser efectiva y por lo tanto no voy a obtener mi control. Voy a tener que subir más dosis, voy a seguir con síntomas y es un problema. Entonces, la sugerencia es guárdenlo en el empaque que viene, no la saquen ni la guarden. Si la van a guardar cortada, la meten en el mismo agujerito donde sacaron la pastilla entera y lo tapan con su misma cobertura y lo almacenan en un lugar donde no exista mucha humedad, puede ser en la mesa de la sala, ¿no? También no la aproximen mucho a lámparas, porque también se puede afectar la composición de la levotiroxina. Siguiente. Entonces ahí está la X en grande para que no hagan eso. No abandonen nunca el tratamiento, no se confíe. Si el endocrinólogo o el médico tratante que esté manejando el problema de la tiroides no le dice que suspende el tratamiento, no lo haga sin consultar, porque puede estar cometiendo un error muy grande que puede afectar muchas funciones de muchos órganos de su cuerpo y se puede complicar. Entonces, siempre mantenga contacto con su médico. Cualquier duda que usted tenga, pues le puede escribir, lo puede buscar, no suspenda el tratamiento. Y otra cosa es muy importante, si uno tiene hipotiroidismo y se determina la causa, por ejemplo, los anticuerpos, por ejemplo, la radiación, por ejemplo, una cirugía o el yodo, ya da un hipotiroidismo que es de por vida. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo voy a tomar mi pastilla? Si ya tenemos la causa, es de por vida. Siempre pregúntele eso a su médico. Es muy importante que lo sepa, porque muchos abandonan el tratamiento cuando ya se sienten bien, pensando que se han curado. Esta enfermedad no se cura dependiendo de la causa. Es desde que ustedes tienen el diagnóstico hasta el final de sus días. Y deben ser conscientes del tratamiento y los controles que necesitan tener mes a mes, ¿no? O cada semana de acuerdo a sea el caso. Siguiente. Siguiente. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Son algunos tips, alguna información, sugerencias sobre qué es el hipotiroidismo para que lo tengan en cuenta y estén muy pendientes de los síntomas, de la medicación que están tomando. Si es que aún no han sido evaluados por un especialista, busquen a un especialista que pueda orientarlos al respecto y ustedes puedan mantener un buen control y una tiroides saludable. Recuerden, la tiroides saludable, muchos de los órganos van a estar también saludables, ¿no? Muchas gracias.